transitorio como en el periodo estable. Bueno, les estaba comentando, que recién les habilité el Zoom ahí, que les subí en el campus, que ahí ya les muestro, compartir toda la pantalla. Les subí en el campus este archivo que les había mostrado la vez pasada para calcular la transformada y la transformada inversa a partir del SMAT más el máximo, ¿no es cierto? Porque en realidad el que calcula es el software máximo. El SMAT no tiene la potencia de cálculo como para hacer estos cálculos. Entonces, lo que hace es, una vez que está instalado el máxima y el plugin del máxima, invoca al máximo, ¿no es cierto? Como les había mostrado la vez pasada, podemos empezar a escribir máxima en cualquier parte y le damos tabulación y ahí me abre una región de máxima, el software máximo, que, bueno, un software muy potente de código abierto, bueno, ustedes ya lo conocen, para poder calcular integrales, derivadas, transformadas, etc. ¿Mm? Y ahí está, ya colocado el comando, porque les comentaba por ahí, a veces no me toma el comando si no lo escribo exactamente como tiene que ser. Entonces le subí el archivo este y cuando ustedes quieren calcular la transformada de alguna función, bueno, escriben la función y acá con este comando que dice Laplace, ft, variable t y variable s, me calcula automáticamente la transformada, ¿sí? De cualquier expresión del tiempo que ustedes quieran calcular su transformada. ¿Mm? Estas transformadas son las mismas que las que están en la tabla. Por ahí alguna que otra puede tener una expresión diferente, pero es porque hay que operar un poquito matemáticamente para llegar a una expresión similar, pero son equivalentes, digamos, a las expresiones que se obtienen con este software que las que aparecen en las tablas, ¿sí? Sobre todo en el caso de las transformadas por ahí más complejas, mm, van a encontrar que no coincide exactamente lo que les tira el SMAT con lo que aparece en una tabla por ahí, pero es porque hay que operar matemáticamente, a veces hay que usar identidad trigonométrica para hacer las transformaciones y demás, operar algebraicamente hasta llegar a la misma presión, pero este, llegado el momento de hacer los cálculos, tienen que dar los mismos valores, ¿sí? El MATCAT es mucho más simple. Eh, el MATCAT les había mostrado la vez pasada, no necesita, no tiene por ahí los inconvenientes que suele tener el SMAT, el MATCAT. Eh, había mostrado la vez pasada, el comando es cálculo simbólico, este, y ahí en cálculo simbólico eh, usar el comando de Laplace o inverso de Laplace, ¿sí? Eh, de este no les subí, pero si quieren les subo también el archivito este porque en realidad no tiene mucho secreto cuando usan el Matcat, pero sí ahí les subo. Eh, creo que era acá, cuando escriben acá también podés, si querés, primero escribir la función, así como está acá,
y después colocar, el comando es, colocas FT y te vas acá a cálculo simbólico, ¿sí? Sí. Y ahí hay dos maneras de hacerlo. Si querés, podés escribir la plus directamente acá, o si no, te vas a evaluación simbólica y acá le escribís la plus. Por ahí es eh, lo mejor, ¿sí? Escribís la plus, variable t, que quiero transformar, digamos, la función esta, de variable t a variable s, y le das enter y automáticamente te hace el cálculo, ¿sí? Y lo mismo si quiero calcular la transformada inversa. También tenés acá, eh, podés escribir los comandos, los podés escribir con el teclado, o si no, acá en el cálculo simbólico tenés la plus, y inversa, Laplace, ¿sí? Que está acá, Laplace, inversa Laplace. Conviene aclararle nada más que quiero que me transforme la variable t en variable s para que me arroje directamente el resultado. Pero en este es así de simple, digamos, mucho más simple que en el SMAT. ¿Sí? Bueno, y vamos a ver un poquito. En- no todos los libros tienen el tema de transformada de Laplace porque estos últimos temas, bueno, se consideran ya cálculo avanzado, digamos, de electrotecnia. Eh, Acá, la mayoría de los ejemplos están sacados, bueno, en principio del skilling, la parte teórica, digamos, y también del height, HAIT, ¿sí? Eh, que tiene, el height es un libro mucho más moderno y, bueno, tiene bien desarrollado, bien didáctico y con buenos ejemplos, ¿sí? Bueno, habíamos empezado a ver la vez pasada, ¿no es cierto? Cómo aplicábamos el tema de la transformada de Laplace a la resolución de circuitos, ¿sí? Para obtener la expresión completa de la corriente. Ahora vamos a ver si puede obtener corriente, extensión en cualquier parte de un circuito que si yo quiera obtener la expresión completa que contempla tanto el comportamiento en el estado transitorio como en el estado permanente. Eh, Ahí tenemos, por ejemplo, un circuito de RC. Nosotros hasta ahora estuvimos calculando nada más que el estado estable, el estado permanente. En este caso, si es un circuito de RC alimentado por continua, la corriente ahí nos da cero, porque el, el, el condensador, ¿no es cierto?, para corriente continua es como un circuito abierto. Pero mediante este procedimiento podemos ver cómo se comporta el circuito, eh, cómo se va a basar la expresión de la corriente, digamos, inclusive durante el periodo transitorio, durante el periodo en que se está cargando el condensador y por lo tanto hay circulación de corriente. ¿Eh? Bueno, este es en los casos más simples, un RC, un RL, pero eh, lo vemos para ver el procedimiento que se sigue en todos los casos. Entonces, como dice ahí, los pasos son, primero, encontrar la transformada del voltaje aplicado. ¿Mm? Si es voltaje continuo, ¿se acuerdan que la transformada era simple porque era el valor del voltaje, 2 volts, 5 volts, 12 volts, dividido S? Y esa es la transformada del voltaje, ¿no es cierto? Después, obtener la transformada de la impedancia, que la transformada de la impedancia es nada más que escribimos primero, habíamos visto, ¿no es cierto?, que se escribía la impedancia en función
De la frecuencia, tal cual lo veníamos escribiendo en los cálculos, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en un circuito de RC es R sería menos J omega C, nada más que esto, por cuestiones de cálculo, se lo escribe así, ¿sí? Después de eso se racionaliza, igual, ¿sí? En vez de tener la resta ahí, tenemos la suma porque pusimos J omega en el denominador. ¿Eh? Y una vez que tenemos la expresión en función de la frecuencia, esto sería Z, pero en función de J omega. Y para transformarlo en su transformada, o sea, en función de la variable S, reemplazábamos J omega por S nada más. Entonces, para el caso de este circuito, la transformada de la impedancia va a ser R más C sobre S. ¿Mm? Y bueno, una vez que tenemos la transformada del voltaje y la transformada de la impedancia, hacemos el cociente entre los dos y vamos a tener la transformada de la corriente. Una vez que tenemos la transformada de la corriente, pues obtenemos la transformada inversa, ¿eh? Por tabla o por software, y ahí vamos a tener la expresión. ¿Eh? Ahí, entonces, para ese caso, circuito RC, eh, la transformada de la tensión, la transformada de la impedancia, hacemos el cociente y después tenemos la expresión de la corriente, la transformada de la corriente, ¿sí? Acá normalmente, bueno, sí, generalmente se opera un poquito matemáticamente eh, esto es cuando uno usa una tabla para poder encontrar fácilmente la expresión de la corriente en función del tiempo al hacer la transformada inversa. Eh, entonces, buscamos darle alguna forma matemática que se corresponda con alguna transformada conocida. Entonces se opera un poquito matemáticamente para obtener esa expresión. Acá, por ejemplo, multiplico y divido por R para después poder sacar a factor común R, ¿sí? Eh, y aplico propiedad distributiva con S y obtengo esta expresión. Entonces, 1 sobre RC va a ser una constante a la que le llamo alfa y me queda entonces una expresión de la corriente de ese tipo, ¿sí? Que esto fácilmente podemos encontrar la transformada inversa, porque habíamos visto ya la clase pasada nosotros que la transformada de una función e a la menos alfa t es justamente 1 sobre s más alfa. ¿Eh? Eso lo habíamos visto la clase pasada, que habíamos visto algunas funciones y cómo se obtenía su transformada. ¿Mm? Y en base, bueno, al tener las transformadas de las distintas funciones, esto se va construyendo una tabla, ¿no es cierto? Entonces uno después lo que hace, una tabla como esta está sacada de la Skilling, bueno, o sea, la que ustedes tienen. La que ustedes tienen es más completa que esta, ¿sí? Este, para ir encontrando las transformadas y las transformadas inversas después, ¿no es cierto? Y bueno, una vez que tenemos la expresión esta, como decíamos, la transformada inversa, 1 sobre s más alfa es a la menos alfa t. Lo que es constante queda como está. Acá la tensión de sub cero, que es el valor de la tensión de la fuente, y R son constantes, queda como está. Profe, ¿la tabla para qué? Si podemos usar una tabla. Sí, es porque si por ahí no te anda la computadora, entonces, más vale que esté cargada, ¿no? Con la batería. Pues. Eh, es como cuando aprendí a multiplicar y a dividir, digamos, primero lo haces a mano y después usar la calculadora. Hoy en día usamos el software, ¿sí? Eh, bueno, acá tenemos el ejemplo en una red.
¿no es cierto? Acá me pide la corriente que sale de la fuente. Y en todos los casos el procedimiento es el mismo, ¿sí? Ahí me está eh, pidiendo básicamente la corriente I1 esta. Entonces, primer paso, acá tengo una fuente de 12 volts, una fuente continua de 12 volts. Fíjense que es un circuito que tiene resistencias e inductancias. Eh, si nosotros calculamos la corriente en el periodo estable, mucho más simple porque, bueno, el inductor para lo que es corriente continua se comporta como si fuera un cortocircuito, ¿sí? Entonces, en el periodo estable hago el paralelo de estas dos resistencias, la sumo esta en serie y hago la tensión sobre la resistencia equivalente y voy a tener la corriente del periodo estable. ¿Mm? Ahora, si yo quiero tener la expresión completa de la corriente, bueno, hacemos... Se cortó por eso. Ahí les vuelvo a compartir. Entonces, lo que se hace es, como decía, acá tengo esta resistencia de 2 ohms, que sería esta que está acá, sumada el paralelo de esas dos ramas, ¿sí? Que va a ser, bueno, la multiplicación em, sobre la suma, ¿no es cierto? Y acá tengo una rama que tiene, su impedancia sería 2 ohms, y la otra rama que sería 2 ohms más J omega L, donde L acá es un medio Henry. Entonces quedaría J omega por un medio. Y en vez de poner J omega pongo S. Entonces va a quedar un medio S más 2, ¿sí? Eh, siempre que tengan una inductancia, la transformada, podríamos decir, en la inductancia, teniendo que la reactancia, en función de J omega, sería J omega L, entonces su transformada va a ser S por L, básicamente. Sí, por reemplazo, en vez de poner J omega, pongo S. Y bueno, entonces ahí quedó S por un medio, porque un medio Henry es L ahí, más 2 que es la resistencia que está en serie. ¿Eh? Entonces, esto sería como esta impedancia acá, Z12 16, este es Z12, y este es Z2, ¿sí? Hago la multiplicación y abajo hago la suma básicamente, porque es la multiplicación sobre la suma, ¿no es cierto? De esas dos. Eh, y bueno, ahí se opera nada más matemáticamente, ¿sí? Hasta acá, bueno, aplicaremos propiedad distributiva, es operar algebraicamente nada más. Eso está ahí, acá se hace la suma esta, se saca mínimo común denominador 2, acá va a quedar 8, acá va a quedar S, ¿sí? Eso es, bueno, ahí está, después resuelto, es nada más que álgebra, ¿sí? Álgebra básica, se hace las operaciones. ¿Mm?
Se busca llegar a la expresión más simple, siempre a la expresión más simple. Eh, entonces, operando algebraicamente, vamos a llegar a esa expresión para la impedancia. Después hacemos el cociente de la transformada de la tensión sobre la transformada de la impedancia, ¿sí? Esta era la transformada de la tensión, esta era la transformada de la impedancia. Ahí también se opera algebraicamente, ¿no es cierto? Después les dejo para que comprueben si hacemos las operaciones que hice ahí. Obviamente esto hay que multiplicar por esto por esto, hacer las simplificaciones que se puedan hacer y llegamos a la expresión más simple, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué me queda? Bueno, esa expresión de ahí. eh, y acá a su vez también se puede operar matemáticamente porque fíjense que tengo 3 multiplicado por s más 8. Entonces, esto quedaría 3s más 3 por 8, 24, todo sobre S por S más 6. ¿Eh? Y después, bueno, se aplica propiedad distributiva acá y quedaría 3S sobre S más 6. Las S se simplifican, entonces queda 3 sobre S más 6. ¿Sí? Y del otro lado queda 24 sobre S por S más 6. ¿Mm? O sea, como les decía, y por ahí esto requiere un poco de trabajo con el álgebra, nada más hasta llegar a una expresión que después yo pueda, digamos, buscar en tabla para encontrar la transformada inversa. Entonces, en definitiva, operamos algebraicamente para llegar a esa expresión y ahí se puede encontrar fácilmente la transformada inversa. Esto es como 1 sobre S más alfa, que su transformada inversa era E a la menos alfa t, ¿sí? Entonces va a quedar E a la menos 6t por 3. Obviamente las que son constantes quedan como está. Eh, y este otro, bueno, 24 queda como está y esto es S por S más alfa, cuya transformada la habíamos encontrado ya y es 1 sobre alfa por 1 menos E a la menos alfa t. ¿Sí? Entonces, acá estamos aplicando una propiedad de transformadas que si yo tengo acá la suma de dos transformadas, ¿no es cierto? Yo puedo encontrar las transformadas inversas de cada una de esas y la transformada inversa va a ser la suma de las transformadas inversas. ¿Sí? No ocurre así con el producto, porque si acá yo hubiera tenido el producto, no puedo encontrar las funciones del tiempo de cada una de estas, porque las transformadas inversas de un producto no son iguales al producto de la... Eso ya conocen, ya lo vieron en matemáticas. A ver, ¿eh? Se usa fracciones parciales, ¿vieron el tema de fracciones parciales? Para transformar un producto en una suma, básicamente, ¿sí? Acá creo que les había puesto también para que vean que da lo mismo. Sí, acá les puse ese ejemplo. Esta es la ecuación que me había quedado acá. Sí, esta es esta ecuación. Aquí está ahí. Y encontramos la transformada inversa. La expresión para encontrar la transformada inversa en ese mate es así, ILT, y bueno, y acá escribimos. O escribimos la función como acá, y acá le ponemos fs, s, t, y me encuentra, o si no, volvemos a escribir la expresión completa, como ustedes quieran, ¿sí? Aquí queda lo mismo. Y bueno, ahí escribí la expresión completa, estoy queriendo encontrar la transformada inversa, el comando es ILT, y ahora quiero pasar de la variable S a la variable T. Y ahí tenemos, no,
No tiene exactamente la misma forma, pero si nosotros operamos matemáticamente, vamos a tener acá, fíjense que el resultado final, después de la operación matemática, es 4 menos e a la menos 6t, que si yo aplico propiedad distributiva acá, acá se va a simplificar, me va a quedar 4 y acá me va a quedar menos 1 sobre e a la 6t, que lo puedo llevar al numerador como e a la menos 6t. Y entonces, en definitiva, es la misma expresión que esta, ¿sí? Por eso les digo, sobre todo por ahí en expresiones eh, más complejas, ¿no es cierto? Uno mira y dice, "No, parece diferente, pero se opera matemáticamente y da lo mismo, ¿eh?". Este, fíjense lo que es esta expresión, esto es ya con un circuito alimentado con alterna, ¿sí? Acá está encontrado la expresión de la transformada, de la corriente y la transformada inversa, bueno, que es una expresión bastante más compleja, ¿sí? Que no necesariamente coincide con la que aparecen por ahí en los libros, pero como les decía, si se opera matemáticamente, se llega a la misma expresión, ¿eh? Eh, bueno. Bueno, ahí encontramos entonces la corriente que sale de la fuente, pero se, se opera de la misma manera para encontrar cualquier otro valor de corriente de tensión que yo quiera obtener. Acá, por ejemplo, dice, encontremos la corriente a través de la rama inductiva, que sería esta rama de acá, ¿eh? Hoy encontramos la corriente esta que salía de la fuente. Ahora quiero encontrar la corriente acá en esta rama. Y el procedimiento, bueno, es exactamente el mismo. Este, acá la corriente I2 sería la que circula por esta rama, aplicando el divisor de corriente, ¿sí? Sería igual a I1, que es la que entra en este nodo, por la impedancia de la otra rama, que es el Z12, dividido la suma de las impedancias, ¿sí? Que es Z12 más Z2. Este, y bueno, la transformada, digamos, esto sería en función del tiempo, la expresión de la corriente en función del tiempo. Si la ponemos en función de una variable S, van en la misma forma, nada más que en función de la variable S, ¿sí? Eh, y uno, pero en función de la variable S, ahora por Z12 en función de S, sobre Z12 más Z2 en función de S. Y uno era esto está traído del ejemplo anterior, y uno en función de S nos había quedado así, ¿sí? Hoy cuando calculamos, nos había quedado así, viste, 3 S más 8 sobre S, por S más 6. Y después, Z12 que es la impedancia de esta rama, y tengo una resistencia nada más, una resistencia de 2 ohms, así que Z12 es 2. Y después va a ser Z12 más Z2. O sea, va a ser esta más esta impedancia. 2 más 2 me queda 4 más eh, la transformada, en el caso de la inductancia, que era S sobre 2. ¿Sí? Voy a hacer la suma de esta nada más y expresarla en función de S. Cuando tengan dudas, la hacen en función de J omega, como venimos haciendo, y después lo cambian por S y J omega por S y listo. ¿Eh? Y bueno, acá también se opera algebraicamente esto, hacer las operaciones que dice ahí, nada más, ¿sí? Y ahí se buscan llegar a la mínima expresión. Sí. Entonces, la corriente, ahí por esa rama, eh, me quedaría la transformada de la corriente, me quedaría así, ¿sí? Y bueno, esto es una transformada simple. Bueno, en principio 2 es una constante, se queda como está. Y este es, como habíamos visto ya en el ejemplo anterior, es S por S más alfa, cuya transformada era justamente 1 sobre alfa por E a la menos, por 1 menos E a la menos alfa t. ¿Eh? Y bueno, así se encuentra entonces la corriente que circula ahí por esa rama.
Eh, de nuevo, repito, ¿no es cierto? Esta sería la expresión completa de la corriente, que incluye tanto el periodo transitorio como el periodo estable. Si nosotros hubiéramos querido calcular la corriente, como veníamos haciendo, que calculamos la corriente en el periodo estable, como está alimentado por continuo, esto es un cortocircuito en la bobina, haríamos la resistencia equivalente entre esas dos, para calcular acá la corriente que sale, sí, que me quedaría una resistencia de 1 ohm, más 2 3. La corriente que sale de la fuente es 4 amperes. Llego acá y esos 4 amperes se van a dividir en esas dos ramas en el periodo estable. Únicamente considero la resistencia, son dos resistencias iguales, así que los 4 amperes se van a dividir en 2 y 2, y 2 por 1 es justamente la corriente que va a circular durante el periodo estable cuando T tiende a infinito, porque, o sea, cuando T tiende a infinito, cuando T se va haciendo cada vez más grande, ahí esto, en definitiva, va a quedar igual a cero, ¿sí? Entonces, la corriente del periodo estable va a ser 2 amperes, perdón, 2 por 1, 2 amperes. ¿Mm? Pero si no, bueno, acá tengo la expresión completa de la corriente, tanto el periodo estable como el periodo transitorio. Profe, entonces, el procedimiento para todos los ejercicios es primero tener el voltaje. La transformada del voltaje, y después, bueno, la transformada de la impedancia, de la expresión de la impedancia, que si querés la puedo escribir en función de J omega primero y después reemplazar J omega por S. Y después el cociente de la transformada del voltaje dividido la transformada de la impedancia y tener la transformada de la corriente. Y una vez que tener la transformada de la corriente, ahí, bueno, siempre hay que operar un poquito algebraicamente, encontrar la transformada inversa. ¿Sí? Acá también se puede encontrar valores de tensión, ¿no es cierto? Cómo varían los valores de tensión en, en función del tiempo, considerando el periodo transitorio. Por ejemplo, acá pide, encontramos el voltaje en los terminales de la inductancia, ¿sí? Y bueno, la tensión en función de la variable S va a ser I, la corriente que circula por la inductancia, en función de la variable S por la reactancia inductiva, pero en función de la variable S, no en función de omega, ¿sí? Y bueno, reemplazamos los valores, esto era la I2 en función de S, era esto, I2 en función de la variable S era eso, y S por L era un medio, así que queda S por un medio, que es lo mismo que S sobre 2. ¿Eh? Ahí se opera, acá siempre, bueno, operamos algebraicamente cuando somos el producto, el cociente de estos valores de tensión de corriente en función de S. Se opera algebraicamente hasta tratar de llegar a la mínima expresión, ¿sí? Ahí se hacen los cálculos de esos que están ahí, se opera algebraicamente y llegamos a la mínima expresión. Y bueno, este es una constante que es 6 que queda como constante, y esto es 1 sobre S más alfa, cuya transformada inversa es justamente E a la menos alfa t, como está ahí. Entonces, la tensión sobre la inductancia ahí va a ir cambiando según esta expresión que tenemos ahí, ¿no es cierto? De una exponencial negativa, a medida que transcurre el tiempo, eso va tendiendo a cero, ¿sí? De tal manera que para tiempo infinito, la tensión sobre la inductancia va a dar cero, que es como es lógico, ¿no es cierto? Porque ¿se acuerdan que la tensión sobre la inductancia básicamente dependía de la variación de la corriente en el tiempo? Tenemos variación de corriente en el instante inicial, durante el periodo transitorio, después, si está alimentado por continuo, la variación es cero, no vamos a tener tensión, caída de tensión sobre la inductancia. ¿Sí?
poco más allá de la propia aparece la expresión de la interacción y se pierde bajo sobre ese concepto de peros. No, porque lo que pasa es que estamos poniendo J omega acá, ¿sí? Hay que ver eso. Claro, y si yo racionalizo J, multiplico y divido por J, entonces acá me va a quedar -1 y ahí va a aparecer el menos acá y aparece la J arriba. Ah, bueno, Claro, exacto. ¿Sí? sí. En general, en las expresiones esta de la impedancia en función de S, se la escribe así, positiva, 1 sobre SC, ¿sí? O sea, ¿eh? Claro, para el caso donde... Siempre vieron que si tenía inductancia, vieron que la reactancia inductiva es J omega L, la transformada es S por L. Cuando tengo capacitor, vieron que, bueno, su reactancia es menos J eh, omega C, 1 sobre omega C. Su transformada es 1 sobre SC positivo. ¿Eh? Entonces, es fácil, sí, nos acordamos de esto. Bueno, cada vez que tengamos inductancia, la transformada va a ser SL y cada vez que tengamos capacitor va a ser 1 sobre SC. ¿Eh? Y el caso de Y en la resistencia se lo considera una constante, claro, porque no depende de la frecuencia. Entonces, la resistencia siempre queda como está, nada, ¿sí? Entonces te quedaría, si es una RC, te queda R más SC. no le realice, Y te quedaría R más SC más SL. ¿Sí? Estaríamos agregando. Ahora vamos a ver otro. de cuatro no te permite trabajar con el Sí, ahora miramos uno. De todas maneras, la mayoría acá, yo les fui poniendo las transformadas, ¿sí? Como ejemplo de esto mismo que está acá en las presentaciones, están escritas las transformadas. Este era, como te decía, el ejemplo del ejercicio anterior que habíamos visto del RC, que habíamos llegado a la expresión de la corriente así y su transformada inversa nos quedó así. ¿Eh? En el caso de voltaje alterno, el procedimiento también es el mismo, nada más que, bueno, acá la expresión de la transformada del voltaje, cuando el voltaje es alterno, vamos a suponer acá tenemos un RL, ¿sí? Al cual se le aplica una tensión alterna, que varía según esa expresión B máximo seno omega t, en función del tiempo, ¿sí? Esa sería la ecuación de la tensión en función del tiempo. Eh, si nosotros habíamos obtenido la expresión de la transformada esta anteriormente, eh, era esta, ¿sí? Acá eh, la transformada de una función senoidal como esa, nos había quedado así de este tipo, ¿sí? Que también se la puede escribir así de ese tipo. ¿Eh? Entonces, si ahora nosotros tenemos que el circuito está alimentado por corriente alterna, la ecuación en función del tiempo de la tensión sería B máximo. Bueno, B máximo es una constante, así que eso queda como está. Y la transformada de seno de omega t, como vimos recién, es omega 1 sobre s cuadrado más omega 1 cuadrado. Eh, y bueno, y después, para encontrar la transformada de la corriente, hacemos la transformada de la tensión dividido la transformada de la impedancia. Acá la transformada de la impedancia es un circuito de RL, así que es R más S por L. Y todo esto.
que está acá, es la transformada del voltaje, que es este de acá. ¿Mm? Y bueno, ahí también se opera un poquito matemáticamente, sobre todo esta parte, lo otro queda prácticamente como está. Acá lo que hacemos es multiplicar y dividir por L para que me quede una expresión del tipo S más alfa. Entonces, multiplicamos acá la R, multiplicamos y dividimos por L. Entonces, esta L se puede sacar factor común, que es esa que está aquí, ¿sí? Y a esta de la saqué factor común y acá me quedó R sobre L, que a eso le llamamos alfa. Es una constante, le llamamos alfa. Es para encontrar una expresión parecida a las que aparecen en tablas, porque después si se fijan en las tablas, ¿sí? Ahí en esta que está estudiada, bueno, acá no se nota mucho, está menos difuso, pero siempre que trabajamos con tensión alterna, cuando llegamos a una expresión como esa, ¿no es cierto? Buscamos en la tabla y su transformada es esta, su transformada inversa, digamos, ¿sí? Es esa. Sí, lo que es constante, queda constante, queda constante. Acá, si lo hiciéramos con el SMAT, eh, es la transformada inversa de esta expresión. Te tira uno bastante diferente, pero como les dije anteriormente, ¿sí? Si uno opera matemáticamente con este, fíjense, acá tengo B máximo sobre L, esto se aplica a propiedad distributiva y después acá vamos a tener que aplicar una identidad trigonométrica también, se obtiene una expresión equivalente, es lo mismo de... Profe, se buenas prácticas positivas para un caso de Claro, exacto. Sí, pero, no tiene sentido, digamos, porque el SMAT te toma como variable, este, ¿no es cierto? Que pueden ser positivas o negativas. Entonces, ahí se asume que omega uno se considera positivo. Bueno, omega acá es la frecuencia, se asume que puede ser negativo, pero teóricamente, ¿no es cierto? No tiene sentido frecuencia negativa. Bueno, y acá también, ¿no es cierto? Inclusive operando matemáticamente, se puede llegar a esta expresión que te muestra que esto es una constante, la corriente en función del tiempo es una constante que es básicamente la tensión máxima sobre el módulo de la impedancia en función de la frecuencia, ¿no es cierto? Por una función senoidal más una exponencial negativa. Sí, acá también hay que aplicar álgebra, ¿no es cierto?, para llegar a una expresión como esta. Pero esta expresión deja patente, ¿no es cierto?, la forma que va a tener la gráfica en el circuito de RL de la corriente. La corriente, en definitiva, va a ser una senoidal más una exponencial negativa, ¿sí? Entonces, va a ser una función senoidal como esa está acá, esta, una senoidal, más una exponencial negativa, que es la otra curva que tenemos acá, ¿sí? Entonces, la suma de las dos va a resultar ser la corriente total, que, como vemos, es una sinusoidal, ¿no es cierto? Pero que al principio tiene picos mucho mayores que los que después corresponden al periodo estable. ¿Mm? Esta exponencial negativa, bueno, obviamente se va achicando con el tiempo hasta que va tendiendo a cero y queda después en el periodo estable nada más que la componente sinusoidal.
Bueno, y lo que les comentaba hoy, ¿no es cierto? Bueno, esto ustedes entonces ya eh, lo conocen, ¿no es cierto? El tema es, eh, si yo tengo que la función transformada es, yo la puedo representar como suma de transformadas, ahí no hay problema porque las transformadas inversas se pueden calcular justamente como suma también de las transformadas inversas. No hay inconveniente. Yo calculo por separado la transformada inversa de expresión, de otra expresión y la sumo y tengo la expresión en función del tiempo, ¿sí? Pero no es lo mismo cuando tengo el producto, o sea, cuando la transformada de la corriente, de la tensión, lo que estoy averiguando, resulta ser producto de transformadas, porque ahí la transformada inversa no se transforma, como dice ahí, en el producto de las transformadas inversas. ¿Eh? Y la razón básica es porque creo que para hacer la transformada y la transformada inversa usamos integrales y resulta que la integral del producto de dos términos no es igual al producto de las integrales. Sí ocurre con el tema de la suma, ¿sí? Este, porque la suma de las integrales es igual a la integral de la suma, pero en este caso no. En el caso del producto eso no se cumple. ¿Eh? Y bueno, y para operar con eso tenemos que recurrir al tema de las fracciones parciales, el método de las fracciones parciales, para justamente transformar un producto en suma. ¿Sí? Bueno, ahí tienen un pequeño resumen, que no contempla todos los casos de todas las raíces, pero ustedes ya conocen entonces el tema de las fracciones parciales. Y acá también les muestro que con el SMAT, ¿sí? También con el MATCAT, ¿sí? Con el MATCAT, con el cálculo simbólico, este, y acá con este comando que dice parfrac, ¿sí? Y con el SMAT es también con este comando que les coloqué acá, ¿sí? Es parfrac, o sea, primero se invoca el SMA, después se escribe parfrac y entre paréntesis, ¿no es cierto? Lo que quiero, la expresión de la cual quiero tener las fracciones parciales y cuál es la variable, ¿no es cierto? Y ahí se obtiene automáticamente. Bueno, repasando nada más un poquito, muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Si yo tengo una expresión tal como esta, que resulta ser el producto, ¿no es cierto? De dos expresiones en función de la variable S, bueno, se puede expresar como una suma tal como es. Una constante A que hay que averiguar cuánto vale sobre S menos S1 más otra constante B sobre S menos S2, ¿sí? De S1 y S2 son las raíces de la expresión anterior. Y bueno, A y B son desconocidas, pero se averiguan a partir de que si uno hace esta operación, ¿no es cierto? Este, hace esta suma, bueno, saca mínimo común un denominador, acá me va a quedar A por S menos S2, bueno, estaremos dividiendo esto por esto, queda S menos S2 más B por S menos S1. Y bueno, y si acá los denominadores son iguales, entonces los numeradores son iguales, ¿sí? Entonces me quedaría igualando los numeradores, quedaría una expresión tal como esa, que tiene que ser válida para cualquier valor de S, ¿no es cierto? Entonces se toma primero S igual a S1 y después S igual a S2. Entonces, si tomo, por ejemplo, S igual a S1 acá, pues tiene que ser igual para cualquier valor de S, como decíamos. Acá va a quedar S1 menos S2 y acá va a quedar S1 menos S1, que esto hace que eso sea cero. Entonces queda A por S1 menos S2 igual a 1 y ahí se despeja. Tenemos A. ¿Mm? Todo esto ya saben, ¿ya? ¿Cómo calcular? Entonces,
obviamos. ¿Eh? Este, Condición que se tiene que poner en la claro, te tiene que quedar una expresión como esta. Acá estamos averiguando cuánto tiene que valer A y B. ya, Sí, o sea, nosotros partimos de esto. claro, y esta es la que se introduce en ese va. O sea, Ah, sí. Para obtener las fracciones parciales. Sí, ahora lo vemos con un ejemplo. ¿Sí? Este, bueno, y entonces después reemplazaríamos acá A y B por lo que encontramos que valen A y B, ¿sí? Y se opera matemáticamente se obtiene esa expresión. Y que acá, entonces, a través de las tablas podemos encontrar fácilmente la transformada inversa de que es este, S menos una constante, pues C1 sería una constante, cuya transformada inversa sería E a la constante por T. Y acá también. Este, bueno, y así tenemos distintos casos, ¿no es cierto? En vez de tener un uno acá arriba, puedo tener S. Entonces, ahora lo que hacemos es, de la misma manera que hicimos hoy, nosotros haríamos la, hecha- la operación que está hecha acá, sacaríamos mínimo común denominador acá me va a quedar A por S menos S2, y acá va a quedar B por S menos S1. Y acá el numerador tiene que ser igual a S. En el caso anterior era igual a 1. ¿Eh? Y se sigue el mismo procedimiento. Se hace primero S igual a S1, entonces esto ahí va a quedar S1, acá va a quedar S1. Entonces A va a ser S1 sobre S1 menos S2. Esto va a 0. Y después se hace igual a S2. Bueno, todo esto. Entonces, ya, cualquier cosa, repasamos los apuntes de matemática para ingeniería. puede tratar de todo eso. Se puede, sí, sí. Amén. Exactamente. Eh, Con ese con eso. también. Yo creo que eso es así. ¿Eh? Pero tienen que saber de dónde sale, ¿eh? Donde no queda el polinomio de la que se ha grabado, sigue valiendo la misma función del segundo, o hay que reducir En ese caso esa otra. ¿cómo es? Se factoriza y se simplifica. Sí. ¿Eh? ¿Se puede hacer con otra calculadora, por ejemplo? Yo Con la calculadora, sí, fuera circular, por ahí anda, sí, quiero que me hagan una. sí, exactamente. Sacar una foto y En el caso de que no anden, sí, sí. Este, y si no, bueno, el tema más simple, como en estos casos, ¿no es cierto? Siempre el tema de las fracciones parciales se aplican cuando el polinomio del denominador, digamos, es un grado mayor que el polinomio del numerador, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo como este. Nosotros lo que primero hacemos es factorizamos, sacamos factor común, me queda una expresión como esta, donde tenemos un producto ahí, ¿cierto? Que esto lo podemos transformar, entonces, de forma parecida a lo que hicimos hoy con fracciones parciales, una constante, esta será la constante A, y esta es la constante B, nada más que acá no tenemos ese más o menos un valor de S1 o S2, sino que tenemos S por S más 1. Entonces me va a quedar A sobre S más B sobre S más 1, ¿sí? Y, y bueno, la otra manera, si no, es, por ejemplo, yo quiero averiguar cuánto vale el coeficiente A en ese caso. Entonces, la forma más directa de esto, recordando un poquito cómo se calculan las fracciones parciales, es multiplicar por S ambos lados de la igualdad, ¿no es cierto? Acá también estaré multiplicando por S y por S. Acá se simplifica
Eh, Acá de este lado también se simplifica y estaríamos haciendo S igual a cero, ¿sí? Entonces se cancela, se hace igual a cero este término y acá me quedaría 7 por cero más 5 quedaría 5 y acá quedaría cero más uno, 5 sobre uno resulta ser 5. ¿Vale? Y después para calcular B lo que hacemos es multiplicamos en B por S, este lado de la igualdad lo multiplicamos por S más uno. O sea, por en definitiva los denominadores de cada una de las fracciones parciales. eh, Tanto de un lado de la igualdad como del otro lado. S más uno, que esto se va a simplificar acá y va a quedar B, y acá por S más uno. Y ahí hacemos S igual a menos uno para que esto sea cero y se anule el coeficiente A. ¿Mm? Acá se simplificó, así que me quedó B nada más. Y acá me quedaría simplificado también este. Y estaríamos haciendo S igual a menos uno. Nos va a quedar menos 7 más 5 sobre menos uno. Va a quedar menos 2 dividido menos uno, queda 2. Y bueno, ahí entonces en fracciones parciales queda la función que habíamos obtenido hoy de esa manera, escrita así. Y de acá podemos encontrar fácilmente las transformadas inversas eh, directamente en las tablas, ¿sí? Entonces, 5 sobre S, que es una constante, pues, como una, sí, esto es tensión, digamos, eso sería un voltaje continuo. Y 2 sobre S más uno es la constante 2 y esto es S más alfa, cuya transformada es a la menos T. Y bueno, así, esto son otros ejemplos nada más acá, una expresión como esta, donde tenemos S más uno, S más 3, S más 2, ¿sí? La estaremos transformando en la suma de tres fracciones parciales como eso. Y la forma de encontrar los coeficientes es parecida al caso anterior. Si quiero averiguar el coeficiente A, estaré multiplicando toda esta función por S más uno. Ya se va a simplificar y de este lado también. Por S más uno y después todo lo multiplico por S más uno, no sé qué. De tal manera que acá va a quedar S más uno, que se simplifica con esto, acá va a quedar S más uno. Y después lo evalúo para S igual a menos uno. De tal manera que esto se hace cero, esto se hace cero. Acá se había simplificado, acá también. Y bueno, reemplazo acá S por menos uno y se puede averiguar cuánto vale. De manera parecida hacemos B y hacemos C. Y después, bueno, reemplazamos los coeficientes, nuestras constantes, y encontramos a través de las transformadas inversas la expresión final. Si no, bueno, a ver, este ejemplo. Acá está el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Está escrito dos veces, en el que tenía 7S más 5 sobre S cuadrado más S, que era este que teníamos acá. Este, Y si le metemos de una nada más, sin hacer las fracciones parciales. la Bueno, sí, Ok. sí, el software automáticamente te hace el cálculo, sí, para obtener la transformada inversa. Nada más que, bueno, a veces se puede pedir las fracciones parciales de tal expresión, pero acá no tiene mucho sentido. Lo que buscamos es la expresión final de la corriente, así que sí, también directamente puedes obtenerlo. Y bueno, fíjense en quería mostrar, acá, fíjense en este caso, yo tengo un circuito de dos mallas para que vean que se puede aplicar a cualquiera de los cálculos que nosotros hicimos, de cualquier configuración de circuito. El tema de la transformada, acá, eh, como dice el enunciado, ¿no es cierto? Me pide que encuentre la tensión acá sobre la inductancia. Para eso, bueno, tenemos que encontrar la corriente y después daríamos la corriente por este,
la reactancia, ¿sí? Y vamos a tener la tensión sobre la inductancia. Y bueno, y lo resolvemos por Kirchhoff, pero todo en el campo de las funciones, en el dominio de las funciones, no en función de J omega, para tener la expresión completa de, de la tensión, que es lo que me pide acá, ¿eh? Tanto en el periodo transitorio como en el periodo estable. Eh, resolvemos por Kirchhoff, por ejemplo, planteamos por el método de las corrientes de malla, ¿no es cierto? Planteamos la ecuación en la malla uno y tendríamos la tensión, si nosotros recorremos la malla así, va a ser positiva, y si es tensión continua, bueno, vamos a suponer que ahí la tensión sea de 1 volt, es 1 sobre su transformado, ¿sí? Y eso era igual, ¿se acuerdan? A la suma de las impedancias por la corriente de la primera malla menos la impedancia en común por la corriente de la segunda malla. Y bueno, acá hacemos lo mismo, nada más que la impedancia la ponemos en función de S, en vez de en función de J omega. ¿Eh? Como les dije hoy, acá está aclarado eso. Si tengo una inductancia, por ejemplo, acá la inductancia es de 1 Henry. La transformada de la inductancia, de la reactancia de la inductancia, es S por L. Si acá la inductancia era un Henry, me va a quedar S nada más en ese caso particular. ¿Sí? Porque la inductancia vale 1. Y la transformada de la reactancia del capacitor es 1 sobre SC. ¿Sí? Entonces, si acá el valor del capacitor era 1 tercio de faradio, entonces acá va a ser 1 sobre S por 3. Por 1 tercio, perdón. C 1 tercio. Profe, creo que nosotros ahí soñamos poner menos, o sea, menos uno. Es lo que preguntó hoy él, ¿sí? La reactancia capacitiva, nosotros lo escribimos menos J omega C, ¿sí? Pero esto vos también lo podés escribir así, más 1 sobre J omega C. Es más, cuando se hace la deducción, digamos, y cuando vos querés racionalizar esto, multiplicás y dividís por J. Entonces, claro, te va a quedar J cuadrado. Porque, bueno, cuando trabajamos con transformadas siempre se lo coloca S en el denominador, ¿sí? Y bueno, entonces, acá me va a quedar entre comillas, la impedancia, pero en función de la transformada de la impedancia va a ser la resistencia, que es 1, más la transformada de la reactancia capacitiva, que es 3 sobre S. Entonces queda 1 más 3 sobre S por I1, que sería la corriente en la malla 1. ¿Sí? Menos la transformada de la impedancia que tenemos en común, que es la transformada de la reactancia capacitiva, menos 3 sobre S por la corriente de la otra masa. ¿Eh? Esa es la ecuación de la malla 1. Y la ecuación de la malla 2 sería, fuente no tenemos, así que es 0. Y tendríamos, bueno, la transformada de la impedancia que tenemos en común, este término es el mismo que este. Y acá tenemos la suma de las transformadas de las impedancias de ahí, ¿no es cierto? Que sería la resistencia, que es 5, que eso queda así como está nada más. La transformada de la reactancia inductiva, que es SL, que acá como L vale 1, me queda S nada más. Y la transformada de la reactancia capacitiva, que sería 1 sobre SC, que como C es de 1 tercio, queda 3 sobre S. Por I2. ¿Sí? Y bueno, ahí tengo, con esas dos ecuaciones, armo un sistema, ¿cómo está ahí? De dos ecuaciones con dos incógnitas, y lo resolvemos. Acá, eventualmente se resuelve por sustitución. Por ejemplo,
ahí de la segunda ecuación despejo I1, ¿sí? O sea, esto lo paso por el otro miembro, después S pasa multiplicando, 3 pasa dividiendo, y tengo eso. Y eso lo reemplazo acá, en vez de poner I1 pongo eso, ¿sí? Ahí me quedó una ecuación en función de I2 nada más, ¿sí? Así que ahí se despeja, se opera matemáticamente y se despeja I2 y me queda esa expresión de ahí. Después, la tensión sobre la inductancia en función de S sería la transformada de la corriente por la transformada de la reactancia inductiva acá. Yo estoy queriendo averiguar de cero acá. Entonces, hago la transformada de la corriente que pasa por acá, que es I2, por la transformada de la reactancia, que era S nada más en ese caso. Es S por L, ¿no es cierto? Pero L ahí varía 1. Así que esto sería por S acá. Ahí se puede sacar factor común S y se simplifica con la S que está en el numerador y me queda esa expresión de ahí. ¿Eh? Cuya transformada inversa, si nosotros escribimos esto, encontramos la transformada inversa, creo que les puse acá. Eh, no, eso no está, pero bueno, si nosotros encontramos la transformada inversa, ya sea con el MATCAL, el CMAT, me queda la expresión esa de ahí. ¿Eh? Les puede dar un poco distinto, como les decía, pero operando matemáticamente se demuestra que son expresiones equivalentes. ¿Eh? Eh, y bueno, así pueden ver, esta sería la ecuación de la tensión total, entonces, tanto del periodo transitorio como del periodo estable, sobre el condensador, perdón, acá sobre la inductancia, era lo que pedía ahí, sobre la inductancia en ese circuito. Así también se puede resolver cualquier tipo de circuito, ¿no es cierto? Con fuentes de alterna, fuente con circuitos 2 mallas, 3 mallas, lo que fuera, eh, con el mismo método, ¿sí? Entonces encontramos la transformada de los voltajes, encontramos las transformadas de las impedancias, planteamos las ecuaciones aplicando Kirchhoff, despejamos las variables que tengamos que despejar, encontramos su transformada y después encontramos la transformada inversa. ¿Mm? Bueno, ¿Cuál sería la teoría o Héctor Manuel mucho desarrollo y matemático? es más matemática que otra cosa, lo único que, bueno, el procedimiento que es muy simple, digamos, que es conceptualmente, esta parte, como les dije, lo vamos a hacer, la evaluación esta la vamos a hacer con un múltiple choice. Entonces, eh, ¿Cómo sería su pregunta? sí, ¿cuál es la expresión de la transformada? O cómo se encuentra, cuál es el procedimiento para encontrar claro, el circuito, que son los 3 pasos esos que dijimos, ¿no es cierto? No, desarrollos matemáticos eh, ya lo pasaron en matemática para ingeniería electromecánica. Que nos interesa sobre todo el procedimiento que se sigue, digamos, para encontrar la corriente, ¿sí? La práctica, Nada, lo que vimos acá. Nada más, lo que pueden cambiar son valores, pero no, la metodología, pues, la misma metodología. Sí, este, Ah, hay- exactamente así. ¿Eh? Yo les voy a poner ahí un espacio para que puedan subir el ejercicio. ¿Eh? Sí, 2 ejercicios. Acuérdense que entra cuadripolo, entra transitorio.
bueno, la parte transitoria también, únicamente lo que vimos acá, y, y entra esta parte de transformada. ¿Ah? Bueno, y les comento una última cosita y ahí dejamos. ¿Cuánto tiempo, profe? 2 horas, ¿sí? Pero A las 9 estaríamos haciendo, si les parece bien. Y después, si necesitan recuperar, el lunes les voy a volver a habilitar eh, el mismo cuestionario. El lunes que es feriado. Este, sábado. El parcial sería el sábado, a las 9 por el campus. Y el recuperatorio el lunes. Recuperatorio del 3 jueves, 2 de la tarde. ¿Eh? Puede ser el próximo sábado, ¿no? Sí, se le queda mejor. Sí, sí, próximo sábado, entonces. Bueno, bueno, sí, sí, no hay problema. el martes tiene acento. El martes no, pero como 5 materias. Y bueno, así nomás es la vida del estudiante. No sé qué te pasa. Pensé que eres un túnel de materias. Me quedé claro. Bueno, les comento nada más esto, después péguenle una leída, pero esto no va a entrar, digamos. Para tener la solución completa de estos circuitos, a veces ocurre que hay que contemplar el caso en el que el condensador esté previamente cargado, cosa que tenga una carga inicial, o que por la inductancia esté circulando previamente una corriente, ¿sí? Porque hasta ahora nosotros estuvimos suponiendo que el condensador estaba descargado y que la corriente por la inductancia sea cero, ¿sí? En ese caso lo que se hace es armar lo que se llama una función excitación, que la función completa, la función excitación eh, que esta sería, bueno, la función que después dividiríamos por la función impedancia, la transformada de la impedancia, digamos, que es la función de excitación es la transformada de la tensión, de la fuente de tensión que tengamos, ¿sí? Si es tensión continua, bueno, mismo que es el valor de la tensión sobre si es alterna, bueno, la expresión de la transformada de la tensión alterna. Más, esto sería la carga inicial del condensador sobre ese, porque, digamos, el condensador cargado es como si fuera una fuente de continua. Entonces, esto es como la transformada de la fuente de continua, ¿sí? Si se acuerdan, era el valor de la fuente sobre ese. Bueno, este sería, acá sería la tensión inicial que yo tengo sobre el condensador, cuando el condensador está cargado, cuando tiene una energía inicial. Y para contemplar el caso de que haya corriente inicial por la inductancia, bueno, es la corriente inicial por la inductancia por el valor de inductancia. Por eso me estaría dando, digamos, la tensión sobre la inductancia. La corriente en el instante cero, para t igual a cero, por la inductancia, ¿sí? Y eso constituye la función excitación completa. Digamos, hasta ahora nosotros la tensión la estábamos contemplando nada más que por la tensión de la fuente o de la fuente, hay más de una, ¿no es cierto? Y nada más que si hay valores de carga inicial del condensador, agregamos este término, eh, más si la tensión del condensador es tal que proveería corriente en el mismo sentido que la fuente, digamos, y menos si provee corriente en sentido contrario, o las polaridades, digamos, son opuestas. Más este término para contemplar la corriente inicial en la bobina, ¿sí? Acá también se usa signo más si la corriente en la bobina tiene el mismo sentido, por ejemplo, que el de la fuente en el instante, la fuente continua, ¿sí? La corriente en el instante inicial en la bobina circulaba en el mismo sentido que la corriente que provee la fuente. En ese caso se usa signo más. Si la corriente que circulaba por la inductancia en el instante inicial era sentido contrario, bueno, se usa el signo menos. Por eso van esos signos ahí. ¿Mm?
Y bueno, se agrega ese término nada más que se llama función excitación. Ahí está explicado pues, el tema de los signos. Ahí hay un ejemplo. Primero se calcula cuando está cerrado el- acá el interruptor, ¿no es cierto? Hay una circulación inicial de corriente por la inductancia, entonces tenemos que contemplar ese término que, como hemos visto, es el valor de inductancia por la corriente en el instante inicial. Ya se calcula la corriente en el instante inicial de ese valor y la función excitación, entonces la transformada de la fuente más esa, esa tensión, que es como un término de tensión, digamos, debido a la corriente inicial del inductor. ¿Eh? Y con eso después se calcula este, la corriente completa. Y bueno, acá entraría entonces cuestionarios. ¿Eh? El, de transitorio ahora les mando la guía resuelta, pero habíamos visto este, habíamos visto el primer ejercicio que era un RL, cuya ecuación durante el periodo transitorio de la corriente respondía a esa forma, ¿no es cierto? Y pedía la intensidad de corriente en determinado instante de tiempo o el instante de tiempo en que B sub R era igual a B sub L. ¿Sí? Esto, la ecuación de la corriente para un RL, la, la vimos inclusive ya en las primeras unidades, ¿no es cierto? Después habíamos visto, en el caso de un RC, era no este ejercicio 4 ese no, sino el, el 2 es decir, en RC, que también la corriente es la que habíamos deducido, inclusive estas ecuaciones las habíamos visto en las primeras unidades y son las mismas que se vio en física 2, digamos, el valor de la corriente en un circuito de RC, de carga y descarga del condensador, ¿sí? Después, eh, habíamos visto en el caso de un RLC, que había que calcular las raíces, ¿sí? Y en función de si las raíces me daban complejos conjugados, si me dan reales iguales o reales distintas, armábamos después la ecuación así de la corriente, ¿no es cierto? En caso de raíces reales y distintas, bueno, se reemplazaban en esa ecuación. En el caso de eh, raíces complejas conjugadas, se acuerdan que era el caso oscilatorio, entonces se encontraban las raíces y se reemplazaban en esa ecuación. ¿Mm? Y, y bueno, hasta ahí, hasta el 6 nada más que habíamos visto de ejemplos, ¿sí? Los otros son similares también, pero bueno, para no sobrecargarlos hasta lo que es el ejercicio 6. Que ahora les subo el ejemplo, la guía resuelta, ¿sí? Y bueno, cualquier duda que les vaya quedando, sí, sí, exacto, exactamente.
Bueno, ahí les tomo asistencia acá. Alvaredo, Aparicio, Barbetti, Chacón, Collar, Ferrari, Galeano, García, Galeano Marcos, Lecasa, Gómez, González, López Chaparro, Luna, Mesa, Niveiro, Palavecino, Valdés, Paz, ah, Pérez, Presente. ok, sí, ok. Perino, Ramírez, Rey, Rey ah, presente. ah, Certic, Silva, Tur Springer, sí, ahí te veo acá. Valdés, Vargas, Victory y Zampar. Sí, ahí te veo que estás. Bueno, estamos. Cualquier duda que se les presente, preguntando más por el grupo.